que el peronismo de Cambiemos está fortalecido? ¿Eso querían los radicales cuando dijeron ampliemos las bases de sustentación? Bueno, la ampliación incluía, por supuesto, a sectores del peronismo. Que ya estaban adentro. Bueno, no, y a los que están afuera, digamos. Nosotros fue claramente explicitado por el radicalismo que nosotros buscábamos alternativa federal e inclusive lo buscábamos a La Baña. A nosotros nos hubiera gustado mucho que no solamente se incorporara Pichetto, sino que estuviera toda alternativa federal y La Baña en nuestra propuesta. Eso propuso el radicalismo, porque nosotros en el 2015, cuando hicimos Cambiemos, lo hicimos porque creíamos que no era una elección más. Lo hicimos porque pensamos que si no había un polo que fuera una alternativa al kirchnerismo, no había forma de ganarle. Y ahora seguimos pensando lo mismo. La cosa está muy pareja. Si nosotros tuviéramos una exacerbación de identidad, no nos gustara que nos canten la marcha peronista al lado, sería gobernando el otro peronismo durante 100 años. Si no nos abrimos, y por eso nosotros nos damos un poco la atención que, sobre todo La Baña, a quien hemos invitado mucho a hacer este esfuerzo conjunto, con quien no tenemos tantas diferencias en mucho de cómo se mira el desarrollo del país. Por supuesto que hay diferencias que él tiene en materia económica, pero en lo central del modelo hacia donde va la Argentina no existen tantas diferencias. ¿Cómo no se dan cuenta que frente a semejante polarización y la falta de vigor de la Avenida del Medio, no está un poco facilitando la posibilidad de que corramos el riesgo de un salto al pasado? Porque pensamos en eso los radicales, resolvimos mitigar o dejar en lado a un costado las diferencias que tenemos con el PRO y con la coalición cívica, porque nos interesa un común denominador de un sentido de país y no ponerlo en riesgo. Ahora, varias preguntas se me instalan y te las voy a plantear, Facundo. Primero, el politólogo Luis Tonelli, que es columnista de este programa, tiene una tesis que dice que lo que le venía pasando a la sociedad era que Cambiemos estaba radicalizando su gorilismo, entre comillas, y el kirchnerismo estaba radicalizando su populismo, entre comillas, ¿no? Como una lectura posible. Y que al ampliar las bases de sustentación, en el caso de Cambiemos, se incorpora peronismo, primero para dividir al peronismo y que no se vaya todo hacia el kirchnerismo, pero además también para mostrar signos de que puede representar una base social más amplia. Ahora, al incluir al peronismo, no está a un peronista como Pichetto, que tuvo un rol clave en el sostenimiento de ese kirchnerismo radicalizado, que se radicalizaba como populismo. ¿No está de alguna manera horadando la identidad de Cambiemos? Por lo menos no, a ojos de los votantes más antiperonistas de Cambiemos. Bueno, probablemente. Que debe haber unos cuantos, ¿no? Probablemente los haya. Tonelli, también, a quien yo también conozco mucho y con quien dialogo, dice algo que yo coincido. Que no existe más el peronismo, hay peronistas. De hecho, el peronismo, si vos te fijás, la bolsa estalló, los mercados internacionales estallaron de alegría positivamente con la designación de un peronista, y hoy los peronistas de Cambiemos cantan la marcha peronista que dice combatiendo al capital. No hay peligro. Lamentablemente, en la batalla contra el capital, la Argentina le ganó mucho a esa batalla de combatiendo al capital. Además, Pichetto, en la conferencia de prensa que dio en el Senado, el día que se conoció la nominación, habló de una visión capitalista que comparte con el presidente Macri. Exactamente. Por eso, el peronismo como tal dejó de existir. Hay peronistas en distintos lados. Yo diría, las tres opciones electorales, las dos más potentes y esta débil del centro, tienen muchos peronistas. Ahora, el peronismo, cuando nosotros queremos no perder la identidad en la medida que reafirmamos nuestra vocación democrática, republicana, nuestro estímulo a los sectores productivos, un capitalismo democrático con un Estado potente que sea capaz de arbitrar, evitar las concentraciones de poder hegemónico en sectores económicos, alentar la falta de presión impositiva que ha agobiado a los sectores productivos. Esto fue la última experiencia peronista, fue nefasta en relación a el agobio sobre los sectores productivos. De 20 puntos de presión tributaria sobre el producto pasamos a 40 y ahora hemos bajado un par de puntos en un enorme esfuerzo, pero va a costar regularizar esta situación. Ahora, Facundo, la llegada de este peronista que eventualmente la expectativa es que arrastre a gobernadores y a votantes peronistas de alguna manera en esas negociaciones tan complejas que se dan en el encierre de listas y de candidatos,
parece haber dejado a un costado ensombrecido el peso del radicalismo que había recuperado visibilidad dentro de Cambiemos en la puja por el poder dentro de la coalición. ¿Cómo lo ves? No, yo primero no veo nuestra vocación por la participación en el nuevo gobierno, en esta segunda etapa de Cambiemos, como una sociedad donde cada uno se queda con un pedacito. Lo que sí planteamos con mucha firmeza, y nosotros somos un partido que debate sus cosas, en nuestra convención se discutió mucho, nosotros planteamos en el debate político dentro de Cambiemos que el nuevo gobierno tenía que ser distinto, no podía ser más un gobierno de un partido que obtiene apoyo electoral y se acabó. Y en todo caso, yo soy diputado, funcionamos muy bien como alianza parlamentaria. Sí, sí. Pero en el Ejecutivo estamos planteando el Nosotros problema, planteamos coalición de gobierno. Y coalición de gobierno me parece que lo que está señalando a la incorporación de Pichetto es un cambio de mirada del presidente para abajo en el gobierno, de apertura, de integración y de ir a un gobierno con mucho más soporte político, con participación de distintos sectores. Pero no le dio esa vicepresidencia a los radicales, se la dio a un peronista histórico con una capacidad increíble de manejar esas tropas complejas del Senado, sí, ¿no? Para reformas estructurales que se vienen. Sí, yo ahí me siento un poco mal, no porque no confíe en la habilidad de Pichetto, que creo que la tiene y es mucho y que va a jugar un papel fundamental y tengo confianza en su rol, así como tengo una mirada crítica al rol que jugó en los últimos 15 años Pichetto. En los últimos 3, la verdad que fue un actor clave. A mí me impresionó mucho, yo integro el club político y Pichetto estuvo hace un año dando una charla, estuvo más de 2 horas conversando con el grupo de gente de distintos partidos y pertenencias que conforman el club político y me generó la mejor impresión, una impresión de un hombre moderno, con una concepción democrática. Formado. No, pero formado, pero con una mirada, porque también hay gente muy preparada que piensa otras cosas, que piensa que hay que estatizar todo, que hay que una carga impositiva enorme sobre los sectores más productivos de la economía. Y hay gente preparada que piensa eso. Están del otro lado. Pichetto tiene una mirada muy coincidente con la perspectiva sobre el orden macroeconómico que está planteando Cambiemos, sobre la relación internacional y sobre la cosa republicana. Sin embargo, ¿qué fue lo que no te...? No, que a mí me hubiera gustado un radicalismo de más volumen, digamos. A mí me hubiera gustado que Sanz fuera, porque yo creo que Sanz tiene las mismas condiciones personales. Que fuera vicepresidente Sanz. Claro, que tiene las mismas condiciones personales que Pichetto, conoce el Senado, tiene un diálogo y respeto con los demás actores políticos. Pero bueno, Sanz había tomado una decisión de vida que fue clarísima. Nosotros nos sentimos no relegados. La verdad es que en las negociaciones entre el radicalismo y el PRO dejó abierta para el radicalismo la posibilidad de la vicepresidencia y entre estas cosas apareció lo de Pichetto. Lo de Pichetto también es cierto que apareció. ¿Cómo apareció? Yo creo que básicamente porque se desarticuló la actividad federal. Yo creo que el empecinamiento de la baña, de no dar abierto el juego, las demoras que generaron la debilidad, yo creo que hace 4 meses Alternativa Federal empoderada hubiera sido una cosa muy fuerte. Pichetto quedó disponible, pero ¿quién lleva la idea a la Casa Rosada? Se conversó, siempre estuvo, la verdad que lo desconozco. Yo he escuchado a algunos que... dicen que fue Sanz, otros dicen que fue una estrategia de Marcos Peña, que hubiera nombres de radicales para después finalmente decir, como no se deciden, vamos por Pichetto. No, me parece que no, porque si Sanz hubiera dicho que sí, no había cómo decir que no. Me parece que yo creo que había muchos, inclusive se ha hablado hasta de Beto Brandoni como muy popular, en su mejor momento de popularidad en la Argentina, muy radical. También se trataba de no solamente integrar una fórmula, sino de diseñar una nueva forma de gobierno, un cambio estructural en el sistema de funcionamiento de Cambiemos que llevara a operadores políticos a armar las mayorías que se requieren en el Senado y en la Cámara de Diputados para las transformaciones que requiere la Argentina y que tienen necesidad de un consenso mayor. Pero en diputados y en senadores parece que Cambiemos en estos años había funcionado bastante bien como coalición, ¿no? Como coalición parlamentaria. O sea que el problema sigue estando en el Poder Ejecutivo. La idea de que ahora el radicalismo tiene más peso en las decisiones de gobierno, ¿cómo se traslada institucionalmente? Porque no es en la figura del vicepresidente. ¿Qué están hablando? Yo me imagino un gabinete integrado. Yo me imagino ¿Se está hablando? Eso te imaginas, pero lo están hablando. Sí, lo hemos planteado y es más, y no solamente integrados a radicales, sino cuando lleguemos a la primera vuelta con comodidad. Pichetto dice que ganamos en primera vuelta. Yo creo que exagera, pero lo más probable es que haya segunda vuelta. Y los radicales lo hemos sostenido en público y en privado. Nosotros creemos que
a la segunda vuelta no se debe invitar a votar a los peronistas que no están conformes con el kirchnerismo. Yo creo que se los tiene que invitar a acordar un programa de reformas estructurales y a que integren el gobierno y que nos permitan armar una mayoría parlamentaria que le dé gobernabilidad a la próxima etapa en la Argentina. Para mí, no para mí en términos personales, esto es posición política del radicalismo transmitida con claridad a nuestros aliados del PRO. La idea de incluir a este peronista Pichetto tan hábil y con tanto lazo histórico y relaciones personales con los gobernadores, los caudillos del interior, los senadores del interior, diputados, es que también de alguna manera se jueguen un poco en favor de Cambiemos, en aquellos gobernadores que tienen la lista corta y nos llevan candidato a presidente. ¿Qué chances hay de que eso se cumpla? Yo creo Porque que eso... Schiaretti en Córdoba estaba teniendo la oposición de sus senadores para avanzar. Habían dicho, Macri es nuestro límite. Sí, yo creo que hay un tema que tiene que ver con lo que hacen los dirigentes y lo que hace la sociedad bajo los dirigentes. Yo creo que todos estos gobiernos provinciales, los que no están definitivamente muy tomados por el kirchnerismo, son gente que tiene una mirada en general muy crítica de lo que fue el kirchnerismo y han tenido una relación muy amigable con el gobierno de Macri. Macri los ha empoderado, les ha permitido recuperar recursos que no tenían, esos recursos que han recuperado por un criterio democrático y federal que ha tenido el gobierno de Macri, que el gobierno de Cristina no tuvo, los hizo padecer y los sometió. Bueno, todos esos gobernadores me parece que... Pero la mayoría de los gobernadores están alineados con el kirchnerismo. Pero digamos que en las provincias más importantes, donde está el 70% del electorado, donde está la Argentina dinámica, la Argentina productiva, la que no depende tanto del empleo público, hay una relación con esos gobiernos mucho más abierta, donde es mucho más... Inclusive, y no solamente peronistas, la propia situación de Santa Fe, donde por falta de proyecto nacional de los socialistas, luego termina yéndole muy bien al presidente Macri en las elecciones. Nosotros estamos convencidos que esa Argentina dinámica excede la voluntad de sus gobernadores. Y los gobernadores no los veo militando en contra de Macri. Yo creo que Pichetto nos va a ayudar a contener a esas dudas que existen en un sector del peronismo para que nos dejen la cancha más libre para instalar con más firmeza la candidatura de Macri en el interior del país. Facundo, una de las cuestiones, quizás uno de los déficits que tiene esta gestión es sus problemas para comunicar su visión de Argentina, básicamente porque no son dirigentes formados, la mayoría o los más visibles formados en una militancia universitaria que los radicales conocen muy bien, acostumbrada a formarse en términos intelectuales y políticos, ideológicos, y además expresar argumentaciones públicas y disputar la argumentación pública. Pichetto es un buen argumentador. Ahora, ¿los argumentos de Pichetto coinciden con la identidad de Cambiemos? Yo te diría, ¿En un 50, en un 100, en un 80? Me encontré caminando por la calle ayer con uno del staff de Macri en discurso, con Alejandro Roschitner. Filósofo Alejandro Roschitner. Y me preguntó qué me parecía. A ver. Y yo, con todo cariño y sin pelearme con él, le dije que me parecía muy bueno porque Pichetto era mucho más claro que ellos. La forma en que Pichetto en dos puntos había ordenado su razón, por qué sin ser de Macri, por qué siendo peronista, que me pasa lo mismo a mí, por qué yo sin ser de Macri y por qué siendo radical acompaño este proyecto. Porque entiendo que hay mucho más que algunos aspectos de problemas programáticos. Hay una concepción de cómo es la Argentina, hay una concepción de cómo va a ser la Argentina en los próximos años, hay una concepción de cómo nos imaginamos la Argentina en el mundo y hacia adentro con los sectores productivos, y nos parece que no es una elección cualquiera donde, bueno, ganan algunos que les gusta un poco más o menos el mercado. Acá gana, si no gana el proyecto de Cambiemos, gana un proyecto que significa un retroceso nuevamente a la Argentina, que esto que decía Felipe González, paramos 2 estaciones antes de llegar a Venezuela. No sé si la Argentina va a tener ganas de darle marcha a ese tren fantasma de nuevo. Pero, digamos, uno puede verlo desde una mirada muy crítica. Estuvo Jesús Rodríguez la semana pasada. Del tomo esa frase, lo cito. En el día del libro tomo la cita del autor. Dijo esa frase y yo le planteé esta cuestión. Bueno, en términos institucionales puede ser aceptable ese argumento, pero en términos económicos, hoy estamos más cerca de Venezuela que antes de que llegara Cambiemos, en el sentido de los niveles de inflación. Argentina es uno de los países con más inflación junto con Venezuela, la recesión, pero con una enorme la pérdida de poder adquisitivo.
Yo te diría, es totalmente lo contrario de Venezuela. Primero, la razón de la hiperinflación en Venezuela es producto de sus desequilibrios macroeconómicos tremendos. No digo porque sea Venezuela, pero porque ha empeorado, la crisis económica está instalada. Sí, pero lo que pasa es que nosotros estamos pagando las consecuencias de haber salido mal de una mala situación. Pero si vos mirás los fundamentals, como dicen los economistas macroeconómicos centrales, la balanza comercial, la cuenta corriente, el déficit fiscal, la emisión monetaria, estamos en condiciones de base para que empiece a suceder lo que ya empezó a suceder. Es malísimo 3.1 de inflación, es una de las más altas del mundo, pero si vos decís 4,7, 3,5, 3.1 y todo el mundo está hablando del 2,5, ya no estamos hablando de una inflación del 50%. Eso es para atrás. Para adelante ya estamos en una inflación más cerca del 30% y hacia abajo. Bueno, con un dólar sostenido muy artificialmente interviniendo y con tasas de interés que hacen imposible la producción. No coincido con lo de la artificial intervención del dólar, porque si vos ves la liquidación de saldos exportables del complejo agroexportador, ha habido una oferta de dólares importantes en el mercado, los va a seguir habiendo. En el mes de agosto seguramente los ingresos de la cosecha empiezan a liquidarse, pero en términos de la balanza comercial, y en todo caso es un mérito del gobierno haber logrado un apoyo internacional sin precedentes que también da mucho para pensar. Ahora, ¿cómo es posible que en Estados Unidos casi lo único que podemos decir que haya en común entre Trump y Obama es que desde miradas y perspectivas totalmente distintas a los dos les gustaba Macri? ¿Estaban encantados? ¿Son las mismas razones por las cuales Macri le gusta a Obama o a Trump? ¿O hay un tema del mundo que se cansó de la Argentina, que piensa que la Argentina tiene que ser distinta y eso une a gobiernos conservadores, a gobiernos progresistas, a Felipe González, a Merkel? ¿Por qué el mundo hoy quiere apoyar a la Argentina? Ahora, Facundo, una de las construcciones intelectuales que se están haciendo en esta campaña electoral por parte de Cambiemos es que se vuelva al escenario 2015 en el sentido de que hay que ganarle a la otra mitad del arco político porque es una venezuelización, es el camino hacia Venezuela. Ahora, recién a Pichetto lo escuchábamos diciendo que estaría bueno poder hablar con la ex vicepresidenta, que se acerque y haga su aporte. Es bastante difícil pensar una sociedad moderna o una dirigencia moderna que concibe que la mitad de la Argentina es el camino hacia la destrucción. Difícil construir políticas de Estado sustentables, no importa qué gobierno esté en el poder, si la mitad es el ogro y nosotros somos los virtuosos. Mira, te agradezco muchísimo la pregunta por si me expresé mal y puedo haber dado esa sensación. Yo creo que de ninguna manera es así. Yo creo que la gente que apoya, que puede eventualmente hasta apoyar a Cristina, no es eso. Es más, nosotros tenemos mucha experiencia con muchos diputados en el Congreso y con senadores del Frente para la Victoria, con el cual en distintas comisiones y en muchos temas tenemos puntos de acuerdo, posibilidad de conversación, pero hay un estilo en la conducción política de Cristina que es absolutamente radicalizado y lleva, yo no digo que el 50% de la Argentina sea así, para nada, al contrario. De hecho, Cristina no para de perder elecciones. Hace 5 años que pierde elecciones. A ver, no quiero ser chicanero. Sí, 2009 hasta hoy, excepto la de 2011. Esteban Bullrich es mi querido amigo, lo quiero muchísimo. Perdió con Esteban Bullrich. Bueno, perdió con Esteban Bullrich, muy blindado por María Eugenia Vidal, que salió a hacer campaña. Perdió, ¿no? Era Cristina contra Esteban Bullrich, le ganó Esteban Bullrich al fenómeno, al mejor cuadro. El problema no es ni el peronismo, ni los peronistas, ni los que creen y votan por eso. En todo caso, son pobre gente, y digo pobre gente porque hay jóvenes que han sido ganados para una concepción inmoral de la política. Sostener que no les, digamos, es tan grave que roben como que no les importe que roben. Y esa es la cultura política que nosotros queremos desafiar. Decir, pero hacen es la cultura política de 35 años de democracia, sobre todo aplicada al peronismo, con el que se están aliando. Sí, con la diferencia de que nos estamos aliando no con los que robaron, porque Pichetto es un con hombre... una concepción pero lo que te quiero decir, pero no es cierto que hicieran, porque la verdad es que si algo caracterizó al kirchnerismo como política fue que pulverizó al Estado y su capacidad de realización. Perdimos todo el capital de infraestructura, el capital energético, el capital vial, todo lo que es el capital ferroviario no avanzaron nada.
todo lo que se había construido en la Argentina, el kirchnerismo fue lo más conservador. Le dio plata en el bolsillo a la gente y no hizo infraestructura. Tenemos gasto público enorme y no tenemos ni mejores hospitales, ni mejores trenes, ni mejores subterráneos. Y Cambiemos ha demostrado ser mucho más eficiente y popular en la administración del Estado y de los recursos públicos en términos de las obras que tienen que ver con el bienestar de la gente. Muchísimas gracias, Facundo Gracias Suárez a Lastra, vos. por traernos tu mirada de la bomba Pichetto en el centro del Cambiemos de radicales, macristas y coalición cívica.